Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa que hacemos cada semana a través de las pantallas de Fresia Televisión. Y también recuerden que hace poco se unieron nuestros amigos de la Radio Mirasol aquí en la ciudad de Puerto Montt en el 107.1 de la frecuencia modulada. Eh, un saludo para todos los que estuvieron con nosotros igual la semana pasada. Recuerden que estuvimos conversando acerca de la cosmetología. Estuvimos conversando con una profesional precisamente del área de la cosmetología, con una técnico en cosmetología, para hablar un poquito acerca de la imagen, lo que tiene que ver también con el bienestar desde el punto de vista de los tratamientos también que hace la cosmetología. Así es que enviamos un saludo de inmediato, comenzando este programa, a nuestra amiga técnico en cosmetología, precisamente Graciela Pérez, quien estuvo conversando con nosotros. Y bueno, el día de hoy, ustedes saben que este espacio cada semana congrega a diferentes profesionales desde el mundo de la psicología, desde la medicina, desde las ciencias sociales y también desde otras disciplinas para conversar precisamente acerca de salud mental, desarrollo personal y bienestar. El día de hoy hemos querido traer aquí a la plataforma, ¿cierto? A la conversación, una palabra que muchas veces la utilizamos, pero que yo creo muy conocida por todos, que la empleamos en lo cotidiano, ¿cierto? Como es la palabra ansiedad. O muchas veces decimos estoy nervioso frente a una determinada situación. Para eso, comentar a modo de introducción que la pandemia no solo fue gestora de nuevas enfermedades de salud mental, sino que fue también una incubadora de otras que ya estaban en la mayoría de la población. Lo preocupante es el tiempo en que éstas podrían permanecer en las personas, aún con un tratamiento psicológico ya en marcha. Según la última entrega del último termómetro de salud mental Chile 2022, realizado por la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad, informaron que un 27,5% de los encuestados exhibieron que tienen síntomas moderados o severos de ansiedad, aumentando 2,5 puntos respecto del año anterior. Respecto a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, el primer mes de la crisis sanitaria, comunicó que la ansiedad y depresión en el mundo aumentó un 25%. Sin embargo, no todas las personas que vivieron o experimentaron una pandemia podrían tener trastornos psicológicos solo por este motivo. Otro factor que podría provocar el mismo efecto es la capacidad que tengan las personas para adaptarse a cada situación, ya sea con herramientas como una red de contención o el nivel de conciencia que se tenga al respecto. Interesante tema y también interesante la cifra que da a conocer este termómetro de salud mental. Un 27,5% manifiestan síntomas moderados o severos de ansiedad. Y precisamente para conversar acerca de la ansiedad, que hemos querido invitar el día de hoy a una profesional del área de la salud mental. Ustedes ya la pueden ver aquí en la plataforma virtual. Estamos junto a la psicóloga clínica Alicia Barría. Ella es psicóloga titulada de la Universidad del Desarrollo. Posee postítulos orientados al área clínica, al psicodiagnóstico y a la psicoterapia infanto-juvenil y del adulto. Además, posee formación en terapia familiar y de pareja. Actualmente se desempeña como jefa clínica del Centro Integral de Terapias, que es un centro que tiene un enfoque bien integral, como bien dice su nombre, con profesionales de la psicología, de la fonoaudiología, también hay terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, en fin, una gran gama ahí de profesionales que están dispuestos a ayudar a la población. Así es que, Alicia, bienvenida a compartir con nosotros el día de hoy y muchas gracias por aceptar la invitación del programa. No, muchas gracias a ustedes también por la invitación y siempre que se pueda aportar a mejorar una salud mental en nuestra población, bienvenido sea, o sea, todas las invitaciones son bienvenidas. Bueno, usualmente las personas utilizamos la expresión estoy nervioso cuando nos enfrentamos a una situación determinada, muchas veces de exposición, ¿no? O de Ujú, repente cuando alguien manifiesta que está, no sé, comiendo más de la cuenta, no falta la persona que te dice, oye, si estás comiendo más es porque tienes ansiedad. De repente ujú, escuchamos tanto la palabra ansiedad que a lo mejor no se emplea, digamos, para las situaciones que corresponde. Cuando ujú, hablamos precisamente de la ansiedad, ¿a qué nos referimos con esta palabra, Alicia? ujú. Mira, normalmente cuando hablamos de ansiedad siempre lo vemos, como bien dices tú, como algo negativo, como algo que no debería existir, como algo que ojalá me dieran una pastilla y no estuviera más. Y básicamente obedece a los síntomas, que son Mm. bastante incómodos cuando pasan a ser una patología. Pero la ansiedad propiamente tal es una respuesta fisiológica de nuestro organismo que es bastante adaptativa y que nos sirve mucho para
no sé, de repente responder a situaciones que representan peligro, riesgo, esto de la lucha Claro. o huida, de quedarnos, irnos, entonces está bien que exista. Ahora, el problema es cuando se transforma en algo patológico y ahí es donde la gente, el común de todos nosotros incluso, la mencionamos como algo negativo, como algo que no debiera existir. Claro, digamos que ahí hay una diferencia, yo creo, quizás con los animales de repente, ¿no? Que los Ujú. animales muchas veces viene un estímulo, por así decirlo, que los asusta y de inmediato corren, ¿no? En cambio, Exacto. nosotros podemos pensar respecto de aquello porque tenemos esa capacidad para razonar, para planificar incluso. Entonces, muchas veces Ujú. tiene que ver igual con ese exceso de pensar. Yo he escuchado de repente las personas dicen, ¿sabes qué? No sé cómo dejar de pensar, estoy constantemente con harta actividad pensando, 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 como en ese exceso de futuro, ¿no? Sí, sí, Mm, claramente. De hecho, el exceso de pensar ya podría ser o dar cuenta de tal vez un trastorno ansioso, ¿ya? Que mm, es cuando la ansiedad es básicamente principal o protagonista, pero se transforma en algo molesto, en incómodo, cuando no te permite realizar de manera habitual tus tareas cotidianas, o sea, trabajar, el hecho de ir al colegio, la universidad, incluso estar en la casa sin poder estar tranquilo y sin poder estar quieto incluso, porque también se representa en términos físicos, ¿ya? mm. En irritabilidad, en movimientos involuntarios, en el exceso de apetito que tú mencionabas de repente, o incluso la gente opta por el abuso de sustancias también, Claro. para calmar esta ansiedad. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los trastornos, digamos, de ansiedad más comunes que se presentan en la población chilena? Ujú. Mira, en términos en la práctica clínica es súper usual reconocer de 3 a 5 trastornos bien comunes, pero yo me voy a ¿Mm? calzar más con 3, que son como los que la gente más conoce y que hoy en día están más en boga, ¿ya? Principalmente yo te mencionaría el trastorno de pánico, ¿ya? Ya. Que es como el más recurrente y el que la gente lo reconoce más fácil por lo angustiante de los síntomas, ¿ya? Este trastorno aparece de manera repentina, cuando no hay un estímulo que esté acechando propiamente tal a la persona, aparece con preocupación incontrolable, un miedo, un temor a perder el control, llanto, incluso con reacciones físicas como palpitaciones intensas del corazón, que a Mm, veces hace pensar a la persona que lo está padeciendo que se viene un infarto, un ataque al corazón. Entonces, la persona empieza a tener temor incluso a morir mm, y lo vive como si estuviera muriendo. Entonces, imagínate lo invalidante o lo fuerte que puede ser llegar a sentir algo así. ¿Ya? Eso por un lado. También yo mencionaría el trastorno de ansiedad generalizado, que también es súper común mm. y que básicamente, como decíamos, tiene a la ansiedad como base principal, pero este también se caracteriza por preocupaciones y sobrepreocupación de cosas que tal vez no tienen que ver con ese estímulo, ¿ya? O Ya. sea, por ejemplo, el sobrepensar de que algo malo va a suceder cuando aún ni siquiera ha sucedido. Y eso hace que la persona se predisponga a buscar soluciones frente a un escenario que ni siquiera ha ocurrido, ¿ya? Tal vez porque en algún momento ocurrió algo y piensa que todas las veces va a suceder, ¿sí? Entonces es Claro. una excesiva sobrepreocupación frente a algo que todavía no ocurre, ¿ya? Ya. Eso por un lado, y eso también ha acomodado, porque imagínate que no es solo pensar, también viene acompañado de todo lo que son las respuestas físicas. O sea, imagínate ese nivel de preocupación tan alto hace que la persona en la noche no pueda dormir, que baje el apetito incluso, Mm. que esté todo el rato pensando incluso en su lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces no le permite poder funcionar de manera normal. Hay Y el todo ahí otro una expresión, digamos, a nivel fisiológico también. Sí, sí, Mm, piensa que nosotros funcionamos a nivel biopsicosocial, o sea, somos seres biológicos, lo psicológico afecta, lo emocional, pero también lo social, entonces mm. no es algo que podamos separar, ¿sí? Y el otro trastorno que yo también pudiera reconocer como uno de los que está más hoy día en boga, que es el que todos conocemos y hemos mencionado en algún momento, el famoso TOC, ¿ya? Que es el Mira, trastorno obsesivo compulsivo, que malamente, a veces mal ocupado, ¿sí? sí. Pero este trastorno cuando se manifiesta, se presenta a través de pensamientos que son bastante rumiantes, o sea, que te dan vuelta mucho en la cabeza, que es lo que podríamos decir como obsesiones, ¿ya? Frente a que algo va a suceder si yo no hago tal cosa, ¿ya? Y ahí es donde aparecen las compulsiones o comportamientos repetitivos que nosotros podríamos decir que son rituales, ¿ya? Ya, El más correcto. común, por ejemplo, es el lavado de manos, ¿ya? Que es como el que uno siempre ve en la clínica que se presenta. Ahora, a propósito de la pandemia, esto aumentó más.
¿ya? El tema del lavado de manos es cuando, por ejemplo, la gente piensa que lavarse las manos en una determinada cantidad de veces va a evitar de que suceda algo malo en mi persona o en mi entorno, ¿ya? Entonces ahí estaría la obsesión. Entonces, lo que hace la gente es recurrir a estos rituales para calmar un poco estas obsesiones, que en el fondo esta calma es un rato corto, porque el síntoma vuelve otra vez. Mm, ¿Sí? Y de ahí, bueno, yo te podría mencionar también el trastorno de ansiedad social, que es un poco, tiene que ver con la fobia de exponerse, de sentirse evaluado por otros. Eso, y que, bueno, el hecho de que hayamos estado encerrados tanto tiempo también gatilló esta fobia social o ansiedad social frente a, sobre todo los más chicos, que también yo lo he visto, niños que estuvieron muy en las clases online, mm. el ambiente pandemia hizo que los niños se retrayeran un poquitito, que no pudieran socializar como lo habríamos hecho nosotros a esa edad, digamos. ¿Sí? Y Sí, finalmente también yo te podría mencionar el trastorno por estrés postraumático, ¿ya? Que es ya. el que se presenta frente a una situación traumática en donde la persona no quiere o no puede exponerse al lugar donde fue que ocurrió esta situación traumática o a cualquier situación que me recuerde o me haga rememorar un poco esto que viví. ¿Sí? Mm. Entonces se empieza a abstraer un poco de la vida cotidiana y empieza a dejar de hacer cosas por el temor a que esto que me ocurrió me vuelva a ocurrir. Sí, de ¿Sí? hecho, hace poco escuchaba una persona que pasaba por afuera de un edificio donde había vivido una situación precisamente traumática para ella y de inmediato le generaba síntomas de, ella decía, me siento paralizada pasando afuera de este lugar. Es Ujú. impresionante cómo se traduce, digamos, en el equivalente físico incluso. Sí, que tiene Mm, que ver con la significación que yo hago de una situación. Entonces, y por lo general todos caemos en esto del siempre o el nunca. Entonces, si una mm. vez ya me pasó, yo ya generalizo que siempre me podría volver a ocurrir, cuando no es tan así tampoco. Oye, Alicia, y bueno, respecto a desde el punto de vista más semiológico, ¿no? ¿Cuáles son Ujú, las causas y los síntomas en este caso de la ansiedad? ujú. Mira, es súper importante que las personas puedan distinguir, primero, antes que todo, una ansiedad normal de una ansiedad más patológica, ¿sí? La ansiedad normal, que al principio decíamos que es súper adaptativa y está bien que exista y no va a desaparecer por más terapia o fármaco que uno haga, la ansiedad normal no va a desaparecer, porque está bien que exista. Pero la ansiedad se vuelve patológica cuando en primera instancia uno se da cuenta de inmediato, cuando te imposibilita hacer tu vida normal. ¿Sí? Cuando tú ya no estás pudiendo trabajar de la misma forma que lo hacías antes, cuando tú ya no estás pudiendo dormir como lo hacías antes, o cuando ya no te puedes relacionar con tu entorno de la manera que lo hacías antes. ¿Sí? Mm. Entonces ahí es donde una señal de alarma o alerta, como para decir, algo me está pasando. Incluso uno lo pudiera ver, antes de pasar a los síntomas, pero uno lo pudiera ver también en las reacciones físicas. Cuando, si antes yo era súper quieto y súper tranquilo, y de un día para otro empecé a ver que mis piernas no las podía dejar quietas, o empecé a comerme las uñas y eso no lo hacía antes. Entonces, son cosas que a uno ya le empiezan a generar como extrañeza, y ahí es Mm. donde son señales como de alarma. Respecto a lo que tú me preguntas en términos de causas, mira, científicamente aún no hay una causa clara respecto de qué es lo que gatilla los trastornos de ansiedad, ¿sí? Pero sí podríamos rescatar factores de riesgo que nos Ya. van a predisponer tal vez a desarrollar un trastorno ansioso. No digo que todos los que tengan estos factores de riesgo lo van a tener, pero también es para poner atención en caso de. Por ejemplo, en primer lugar, la historia de vida de una persona, que se basa entre los primeros años de vida, en la etapa escolar, incluso en la etapa adulta, ¿ya? Pero sobre todo en la infancia, es la forma en que los padres a uno le enseñan a enfrentar ciertas situaciones, ¿ya? Y son patrones aprendidos, ¿ya? O sea, si tenemos papás que son súper controladores y que nos enseñaron a que equivocarnos era lo peor de lo peor, por ejemplo, una persona adulta que se equivoque lo va a vivir con ansiedad porque va a pensar efectivamente que está cometiendo el peor error de su vida, ¿sí? O que Mm. está haciendo algo que no debería hacer, ¿sí? Eso por un lado. Por ejemplo, además, podríamos hablar de si esta persona vivió maltrato, si se sometió a alguna situación traumática de cualquier tipo, o también podríamos hablar si es que en términos de herencia familiar hay antecedentes de trastornos mentales, de ansiedad o de otros tipos de trastornos que también nos podría propender a que este sujeto pudiera tener un trastorno de ansiedad. Así como también vamos a ir como desde lo más cotidiano también. Enfermedades Mm. de base, sí que realmente generan un poco de preocupación y hay veces que las personas la sienten muy,
muy fuerte estos síntomas de esas enfermedades de base y por ende sienten esa ansiedad de que ojalá esto ya no estuviera y se empiezan a angustiar. Y además también los problemas cotidianos. Una persona Mm. que quedó sin trabajo o una persona que tiene un excesivo trabajo, ¿ya? Que no tiene descanso, que no está durmiendo bien. Entonces hay hartos factores de riesgo que nos podrían como generar un escenario apropiado para que este sujeto pudiera desarrollar un trastorno Y ahí ansioso. precisamente ese punto que ha tocado Alicia es bien interesante porque usualmente se tiende a enaltecer a la gente que es muy trabajadora. Dicen, oye, tú eres muy trabajador, qué virtud. Y muchas Mm, veces el exceso de algo no significa que sea necesariamente bueno, ¿no? sí, totalmente. Mira, va a depender. Yo, de hecho, siempre le digo a mis pacientes que el autocuidado siempre es importante. A veces uno pasa a ser como egoísta al decir no o Mm, al marcar los límites, ¿ya? Pero somos seres humanos, o sea, no tiene nada de malo decir y asumir que no soy capaz o que estoy cansado o que no puedo seguir más con distintas cargas que de repente la sociedad nos va imponiendo. Eso no te hace menos fuerte o no te hace menos valiente, sino que es ponerte a ti en el primer lugar y poder darte cuenta de que efectivamente no puedo más y estos son mis límites y también puedo decir que no, ¿sí? mm. Ahora, tú me preguntabas recién por los síntomas. Bueno, Sí. básicamente hemos adelantado un poquitito el tema de los síntomas, pero señales básicas, como yo les decía, inquietud. Si yo antes era calmado y empecé a mostrar inquietud, tensión, nerviosismo, irritabilidad, fatiga, me cuesta concentrarme, tengo más apetito que antes, Mm, estoy durmiendo mucho menos tal vez, incluso empiezo a buscar calmar inconscientemente esta inquietud o estos pensamientos, esta forma de tratar de intentar dormir, mm, acudo a sustancias de repente. De mm. repente ahí aparece el abuso y el excesivo uso de la sustancia. Podemos hablar de alcohol, de droga, entonces, o derechamente el automedicarse. Mira, Entonces es difícil tema, que de repente no hay un buen manejo. sí, claro, sí. Ujú, Bueno, estamos conversando hasta ahora con la psicóloga clínica Alicia Barría del Centro Integral de Terapias que nos acompaña en el programa de hoy. Bueno, si tuviéramos que hacer una especie de diagnóstico, Alicia, acerca de la sociedad chilena, según su mirada, ¿no? Según desde lo que ha podido ver ahí en terreno, desde la consulta diaria, ¿qué es lo que más se presenta en la población? ¿Hay una tendencia, digamos, más hacia la ansiedad o hacia la depresión? ¿Qué podríamos decir en este sentido de una configuración más psicopatológica de la sociedad chilena? ujú. Mira, es difícil tu pregunta, porque normalmente el trastorno ansioso va muy de la manito con el trastorno depresivo, ¿ya? Usualmente en la práctica clínica nosotros vemos pacientes que llegan con síntomas ansiosos y ellos, tú sabes, las redes, uno empieza a buscar en Google, busca los síntomas y ya vienen como prediagnosticados por ellos mismos que vienen con trastorno ansioso, pero también vienen acompañados con síntomas que vienen en la línea depresiva también. Y viceversa, a veces pasa que vienen pacientes a consultar por síntomas depresivos, pero que también traen síntomas ansiosos en compañía, digamos. Entonces, normalmente en la práctica clínica se ha dado mucho que se ha diagnosticado harto caso con trastorno mixto, que es lo que nosotros conocemos ansioso-depresivo, ¿sí? Entonces, es ¿Ya? difícil responderte tu pregunta, pero no es Mm, imposible, ¿sí? Igual podríamos hacer una distinción, y si es que lo viéramos en términos de sociedad chilena, yo me atrevería a decir que el trastorno ansioso ha ido arrancándose un poquitito con ventaja mm, en relación a la depresión, pero muy leve, ¿sí? Sin sí, perder de vista la depresión. ¿Por qué te lo digo? Porque lo podemos ver día a día, o sea, en la sociedad vemos cómo la gente está súper alterada, esto de la inmediatez, todo lo mm, queremos rápido, la tolerancia ha bajado bastante, lo podemos ver incluso en casos cuando hay choques de repente en mm, las calles, un choque por alcance, la gente como que reacciona de una manera que en realidad no se condice con el estímulo, sobre reacciona. Entonces, yo te diría que después de la pandemia, como que andamos todos un poquito, como lo diríamos los chilenos, un poquito más saltones, ¿sí? Como ya. que estamos mucho más defensivos, como que estamos más ansiosos, todo lo queremos ya. Entonces, por eso te diría, me atrevería a decir que el trastorno ansioso ha corrido con una leve ventaja respecto al trastorno depresivo, pero como te digo, sin perder de vista la depresión, porque es un trastorno que se está presentando bastante fuerte también.
Y de ahí mm, la importancia es que existan políticas públicas que permitan que la sociedad pueda tener atención en salud mental de calidad, no mm. solo en el sistema público, sino que también la gente pueda optar a algo más particular quizás y que pueda dar una buena calidad de atención. Eso también va a prevenir también enfermedades o trastornos que sean mucho más graves, va a generar un diagnóstico oportuno, un buen tratamiento y por ende un buen pronóstico. ¿Sí? Sí, sí, mientras conversábamos respecto de precisamente de este punto, se me venía la noticia que salió hace un par de semanas, creo que hace 3, 4 semanas aproximadamente, Ujú. que en Chile la lista de medicamentos, los psicofármacos ocupan el segundo lugar en los medicamentos que más consume la población. Y Sí, dentro de los fármacos, de los psicofármacos que se presentan, están precisamente los antidepresivos y los ansiolíticos. sí. Entonces me acordaba precisamente en este punto porque tiene mucha relación y Ujú, recordaba, se me olvidó el nombre en este momento de un psiquiatra ahí del hospital de la Universidad de los Andes, ujú. que precisamente daba cuenta acerca de esto, ¿no? De, él hacía un llamado, incluso decía el gobierno debiera decretar crisis sanitaria de salud mental en el país, Sí, porque sí. incluso son cerca de 500 psiquiatras, por ejemplo, que hay en todo el territorio para poder atender, por ejemplo, a la población infantil. O sea, Sí, hay un déficit evidente en materia de salud mental para la atención. sí, sí, el sistema público ya no da abasto tampoco. Mm, Entonces, y hay mucha gente que como que en esto de esperar se aburre y prefiere dejarlo. ¿Sí? Solito yo me sano, puedo salir solito de esto, cuando en realidad no es así. Ahora, lo otro, lo alarmante es la alta tasa de suicidios que han ocurrido. O sea, es cosa de prender la tele y ver información, por ejemplo, en Santiago, que el mm. metro está cerrado porque una persona se lanzó a las vías. Entonces, es alarmante, yo concuerdo mucho con eso, o sea, alerta sanitaria por salud mental yo encuentro que sería pero bastante atingente a lo que está ocurriendo. Sí, sí. Bueno, a propósito, hay un paréntesis, nosotros el primer programa lo hicimos junto a la encargada del programa regional de salud mental de la Seremi de Salud, Ujú, junto a Jimena Ettinger, y quedamos ahí, pendiente para hacer un programa exclusivo de suicidio, que es precisamente una ujú, de las materias en las cuales Jimena se maneja. Así es que muy atentos porque también en unos próximos programas vamos a conversar acerca de suicidio con la profesional de la Seremi de Salud. ujú, Bueno, entrando ya al tema de los tratamientos, Alicia, ¿cuáles son los tratamientos que hay para enfrentar, digamos, la ansiedad? Consejos desde o recomendaciones desde el área clínica, pero también desde el área, desde lo más cotidiano, digamos. ujú, ¿Hay ahí una configuración entre fármacos, como decíamos recién, o también se puede solamente con psicoterapia? ¿Cómo se da ahí, ujú, digamos, este conjunto de estrategias para afrontar la ansiedad? ujú. Mira, en términos clínicos, el tratamiento siempre va de la mano entre lo farmacológico y la psicoterapia. No Ya. es que siempre se dé, pero usualmente pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pasa que vienen pacientes con muchos síntomas que los invalidan. Entonces, lo que necesitamos en psicoterapia es que el doctor pueda estabilizar al paciente en términos de síntomas, para que el paciente al mismo tiempo tome terapia, ¿sí? Mm, Psicoterapia. Entonces, mientras va avanzando con la psicoterapia, que es un proceso un poco más lento en el aprendizaje de herramientas, de afrontamiento de ciertas situaciones que le están generando problema al paciente, el fármaco lo que va a hacer es mantenernos al paciente estable, para que la terapia vaya tomando más fuerza, ¿sí? Entonces, la psicoterapia trabaja muy de la mano con el tratamiento farmacológico. No es obligatorio, yo por eso quiero hacer harto énfasis en eso, porque hay mucha gente que no va al psicólogo porque no quiere que lo empastille. Entonces, no claro. tiene que ver con eso, ¿sí? Pero pasa, ¿ya? Hay Mm, pacientes que los síntomas son leves y no necesitan fármaco y pueden salir y avanzan muy bien con la psicoterapia sin fármaco. Entonces, pero usualmente pasa que trabajamos muy de la mano con el psiquiatra, que es el que va a dar fármaco, va a dar licencia en caso de que lo necesiten. Entonces, necesitamos al paciente estable para que la psicoterapia avance. Ahora, en términos de psicoterapia, yo te podría decir que científicamente la terapia cognitivo-conductual mm, ha sido una de las que más ventaja tiene en este terreno, porque ha demostrado, como digo, científicamente que ha sido la más efectiva en el tratamiento de trastorno ansioso y de la depresión, ¿sí? mira. Porque los pacientes avanzan más rápido, no te digo que de un día para otro, pero los avances son más notorios, ¿sí? ¿Y qué es lo que plantea esta teoría y la terapia cognitivo-conductual? Lo que hace en el fondo es resignificar la forma en que yo interpreto esta situación que me está ocurriendo, ¿sí? Entonces, como que cuestionamos un poco estos pensamientos que están a la base y que hacen que yo vea una situación de tal o cual forma,
para que las emociones que me gatillan estos pensamientos cambien. O, por último, descienda un poquito el síntoma, ¿sí? Y de ahí también vamos a cambiar la conducta. Entonces, es súper eficaz. Y Ya, yo lo veo, bueno, tengo hartos pacientes que trabajamos con la terapia cognitivo-conductual. Personalmente yo intervengo desde ahí y es, pero maravilloso el avance que tienen los pacientes, porque al empezar a avanzar empiezan a descender un poco el nivel de síntomas. Y ahí es donde los ya. doctores empiezan a ver que van descendiendo y empiezan a bajar de poquitito las dosis, pero eso claramente lo evalúa el médico, que es el que está capacitado para ver el tema de fármacos. Por eso te digo, la terapia cognitivo-conductual es una, no te digo que es la más o la única, pero es una de las más eficaces y que tiene evidencia científica, ¿sí? En términos de avance y que los pacientes se ve que pueden manejar. Y aparte de eso, son súper activos en su propio proceso. O sea, ellos también participan, uno les deja tareas. Entonces, es una terapia que es bastante interesante. Sí, pues Y, dime. sí, no, de hecho, hay un poquito la salvedad de que dentro de los profesionales precisamente de la salud mental hay distintos enfoques, ¿no? Hay algunos que trabajan a lo mejor con alguna terapia más sistémica breve, Ujú, desde algunos desde el enfoque cognitivo-conductual, que es un enfoque con mucha evidencia también, ¿no? sí. Entonces, a veces las personas igual dicen, oye, ¿y este profesional con qué enfoque trabajará? ¿Cuál será como más comprobado, dicen algunos? Y Ujú. precisamente lo que comentaba recién Alicia, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ahí en la práctica, in situ, que efectivamente es eficaz. Sí, sí, y lo hemos visto bastante. Y eso es enriquecedor tanto para el paciente como para uno como terapeuta, porque ver a un paciente que llega bastante complicado y al paso del tiempo, verlo avanzar, es pero maravilloso. Así Mm, que eh, encuentro que es una muy buena técnica para mm. intervenir. Y desde lo cotidiano, tú me preguntabas como un tratamiento que recomendaría. Mira, en primer lugar, yo siempre, y aquí vamos de nuevo a la técnica cognitivo-conductual, yo siempre le digo a los pacientes que, o a las personas que me preguntan, cuestiona, atrévete a cuestionar un poquito ese pensamiento o esa interpretación que tú haces respecto a una situación. ¿Por qué tú piensas que es tan mala? De repente, desde lo tan malo, uno puede sacar algo positivo. Si las situaciones no son buenas o malas, sino que es la forma en que yo veo la situación, ¿sí? Y va a tener, y tiene que ver también con la experiencia que yo he tenido respecto a esa misma situación. Entonces yo invito a la gente a que cuestione un poquito qué tan cierto es esto que estoy pensando, atreverme tal vez a intentarlo de otra forma y ver qué es lo que pasa, pero siempre no dar por absoluto algo, ¿sí? Mm. Atreverse a cuestionar. Eso por un lado. Y lo otro, lo que siempre decimos, hacer deporte ayuda mucho porque libera tensión, nos hace que nos despejemos, cuidar la alimentación, bajar el consumo de cafeína, porque a todos nos gusta tomar Ah, un mira, rico cafecito en la mañana, me temprano. incluyo ahí. Sí, porque es estimulante, uno se despierta con sueño, entonces el café lo que hace Sí. es que uno se despierte un poquito, pero si yo tengo síntomas ansiosos que yo noto que están siendo bastante fuertes, obviamente me va a convenir bajarle un poquito a la cafeína porque es estimulante y va a exacerbar los síntomas de ansiedad, ¿sí? Además, tratar de dormir bien, respetar las horas de sueño, entre 6 a 8 horas, idealmente. Yo sé que de repente hay situaciones en que uno no lo permite, pero Mm, idealmente entre 6 a 8 horas sería pero estupendo. Y lo que decíamos delante, aprender a decir que no, poner el autocuidado adelante, mm. decir no puedo más o no quiero hacer esto cuando en realidad yo sé que no me la puedo. ¿Para qué asumir cargas que de verdad no voy a ser capaz de sobrellevar? Sí, sí, tiene que ver con los límites precisamente. Exactamente. Em, bueno, Alicia, el tiempo aquí, sobre todo, tanto usualmente en la radio decimos el tiempo en radio es oro, pero en televisión también, y tenemos este espacio que sin duda lo aprovechamos al máximo para conversar estas temáticas que son tan relevantes hoy día llevarle a los auditores. Queremos agradecerle a Alicia por haber participado con nosotros, por habernos contado acerca de este tema, y sin duda que va a haber otra oportunidad también para conversar. Antes de que nos despidamos, me gustaría que nos entregues el fono de contacto, las redes sociales, de cómo llegar ahí al Centro Integral de Terapia para las personas precisamente que quieran alguna consulta en salud mental, y no solamente en materia de salud mental, sino que también a lo mejor en alguna evaluación, de repente hay también una gama de profesionales como Sí, leía recién al comienzo. Cuéntanos un poquito ahí cómo son las vías de contacto. ya.
Mira, los dejo a todos cordialmente invitados a revisar nuestra página web, que es Ujú. www.centrointegraldeterapias.cl, en donde van a encontrar toda la información de contacto. Tenemos centro en Puerto Montt, en Santiago y próximamente en Viña del Mar también, y hacemos atenciones de manera presencial y online a todo Chile, ¿sí? Ya. También los dejo invitados para que busquen las redes sociales, están en Facebook, Instagram, TikTok también, por ahí hay. Ah, mira, Sí, con el bien nombre de... lúdico. Sí, es que vamos subiendo información cada cierto tiempo de temas que son súper importantes para la ciudadanía, entonces métanse ahí, estamos como Centro Integral de Terapias.cits, con ese de nuevo, para que nos busquen, y si es que alguien por ahí está con un lapicito, un papelito, les dejo también el WhatsApp, que son las formas de contacto y las formas de reserva, ¿ya? Ya. Para Puerto Montt se las dejo. Es el más 569-82-55-8329. Y si hay alguien por ahí que anda vacacionando en la región y que es de Santiago, les dejo también el número de Santiago, que es el más 569-96-1717-89. Pero en la página web está todo, así que ahí ustedes pinchan nomás y pueden conectar con nuestras secretarias, que son muy amorositas, y yo sé que van a estar prestas a recibir su solicitud de atención. No, y además que nosotros acá igual en el GC Ujú, vamos a colocar ahí los fondos de contacto y las redes sociales para quienes ujú, deseen consultar. Bien, pues ujú. ha sido la conversación el día de hoy con la psicóloga clínica Alicia Barría, psicóloga del Centro Integral de Terapias, que tiene atención tanto en la ciudad de Santiago como en la ciudad de Puerto Montt. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Alicia. No, muchas gracias a ti por la invitación, y cualquier persona que se sienta tocada por este tema, siempre la solicitud es de por favor, pida ayuda. No estás solo, aunque suene cliché lo que yo te digo, Mm. es súper importante pedir ayuda. ¿Sí? No esperemos que las cosas avancen a tal punto que no podamos manejarlas. Así que muchas gracias por la invitación, y nada, pues, aquí estamos para, si me necesitan, acá estamos. Muchas gracias. Y con ustedes, Ujú. amigos, amigas, gracias por haber participado en el programa de hoy, como cada semana. Soy Nicolás Santana y como siempre digo, los acompaño en la conducción de este programa, porque el desarrollo del contenido lo ponen cada uno de nuestros invitados. Que estén bien y nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo y que tengan todavía buen y feliz verano, y para los que están vacacionando también aprovechen de visitar la región de los lagos que es tan, tan bonita. Nos reencontramos en un próximo capítulo. Muchas gracias.